Vamos a ver cómo está la economía también, a ver si la economía nos ayuda a mejorar o no, o vamos por mal camino. Por eso le invité a Gastón Utrera, amigo de la casa, para que nos diga él cuál es su opinión, qué es lo que él está entreviendo para la economía del 2019. Gracias, Gastón. Gracias, Rubén, por la Un invitación. gusto tenerte acá. Igualmente. Bueno, contame. Un buen punto de partida para analizar lo que puede ocurrir es analizar la política monetaria y cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional. Política monetaria la podemos sintetizar como el objetivo de mantener constante la cantidad de dinero de acá hasta junio del año que viene, con la convicción del gobierno de que esa es una medicina amarga, pero que sirve para prácticamente eliminar la inflación el año que viene. Ahora la pregunta es, ¿cómo habría de eliminarse la inflación por el hecho de no emitir dinero durante todo el primer semestre del año que viene, cuando al hacer los números de los distintos sectores, los costos van a estar aumentando muy fuertemente por aumentos salariales, por la perspectiva de lo que puede ocurrir con el dólar? Por ejemplo, si uno hace los números de los combustibles líquidos, el gasoil y las naftas, teniendo en cuenta los contratos a futuro del petróleo, los contratos a futuro del dólar, los aumentos de impuestos trimestrales por la inflación del trimestre previo, y aún suponiendo que los precios de los biocombustibles se mantuvieran en el tiempo, es decir, haciendo un análisis conservador, los precios de los combustibles suben 27% de acá hasta junio, en poco más de un semestre. Cuando uno hace el análisis de los costos, por ejemplo, del autotransporte de cargas, teniendo en cuenta esa evolución del gasoil, teniendo en cuenta la evolución, por lo menos según los contratos a futuro del dólar, más los aumentos salariales ya acordados hasta mayo del año que viene, el aumento también está cercano al 30%. Acabamos de ver paritaria en el sector comercial, que tiene un impacto muy grande en la economía. 20% de aumento salarial a lo largo del primer trimestre, es decir, concentrado en solo 3 meses. Por supuesto, esto no quiere decir que la culpa de la inflación sea de los trabajadores, al contrario, vienen sufriendo una caída enorme del poder adquisitivo de los salarios, tampoco es culpa de los sindicatos que están tratando de recuperar ese poder adquisitivo. Es parte de un ciclo, de un proceso que lo hemos hablado infinidad de veces acá, por los cuales salarios suben porque subieron los precios, pero después precios terminan subiendo porque suben los salarios. Y esa dinámica es independiente de lo que haga el Estado con la cantidad de dinero. Es más, mantener constante la cantidad de dinero en un contexto en el cual los precios siguen subiendo bastante aceleradamente es muy recesivo y tira para arriba las tasas de interés. Y cuando vemos la política cambiaria, ahí hay un riesgo muy grande que enfrentamos nosotros y que enfrenta el gobierno hacia el año que viene, que es el siguiente. En todos los años de elecciones presidenciales en Argentina hay dolarización de cartera, es decir, ahorristas e inversores que deciden pasar la elección no en pesos, sino en dólares. Eso ha pasado siempre. En 2011 eso ocurrió y el Banco Central impidió que el tipo de cambio pegara un salto vendiendo dólares. Vendió tantos dólares que terminó en el cepo cambiario unos días después de la elección presidencial. En 2015 ocurrió lo mismo. El Banco Central intervino fuertemente perdiendo dólares y los compensaba con los yuanes chinos del famoso swap de monedas con China. Esta va a ser la primera vez desde la salida de la convertibilidad en que el Banco Central va a enfrentar este proceso de eventual y muy probable dolarización de ahorros sin poder intervenir, porque hasta que el dólar llegue al techo de las bandas cambiarias, que para junio van a estar arriba de los 50 pesos, el Banco Central no puede intervenir en el mercado cambiario. De ahí, de hecho, uno puede entender por qué los contratos a futuro están negociando, por ejemplo en el ROFEX, están negociando dólar a junio a 49 pesos, muy cerca de lo que va a ser la banda cambiaria de ese momento. Y el elemento adicional es que en el momento en que empiece a producirse esa dolarización de los ahorros, por ejemplo, cuando los ahorristas que venían depositando plazos fijos y los bancos que con ese dinero venían comprando la ELIC, cuando esos ahorristas decidan salir de los depósitos para comprar dólares, el banco le tiene que devolver los pesos al ahorrista y el banco entonces no le renueva las LELIC al Banco Central. El Banco Central la única forma que tiene de pagar LELICs que venzan es emitiendo dinero, pero como no puede emitir en el contexto de ese compromiso con el fondo de llegar con la misma cantidad de dinero a junio del año próximo, no le queda otra que
tentar a los bancos con más tasa de interés. Imagínate, si ahora estamos con tasas de interés inviables para la actividad económica, imagínate el año que viene lo que se haría en ese proceso, de tal manera que las perspectivas no son tan buenas como el gobierno y muchos economistas probablemente han estado sintiendo ahora, con esa tranquilidad de haber frenado el dólar, de haber bajado muy levemente las tasas de interés, cuando en realidad lo que hay para adelante no es para estar tranquilo. Ahora, no tomando en cuenta el gobierno que dice que ya lo peor ya pasó, alegremente lo dicen, pero si no hay algunos economistas, yo diría extremadamente optimistas, que dicen que el tema se va a ir solucionando con una excelentísima y gran cosecha, con el Tesoro de los Estados Unidos que está dispuesto a seguir aportando un poco más que el fondo, con vaca muerta, con la exportación ya de gas licuado, con los yuanes que podrían estar entrando para abril, mayo del año que viene, que con eso se podría configurar una salvación, para ponerlo de alguna manera. Optimismo que yo personalmente no comparto, porque falta toda la otra parte del contexto que tiene el problema de la Argentina, que yo recién más o menos lo resumí en el editorial. ¿Vos coincidís en ese aspecto o vos seguís siendo un tipo que no muy optimista? Para que eso ocurriera, para que jugara a favor, por ejemplo, incorporar reservas en el Banco Central, habría que salir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que impide intervenir en el mercado cambiario dentro de las bandas de flotación, que esas bandas de flotación son muy amplias y además, como son crecientes en el tiempo, la diferencia entre el dólar de hoy y el techo de la banda cambiaria en junio es de alrededor del 30%, de tal manera que el rango en el cual el tipo de cambio puede subir, el dólar puede subir, es muy grande y es independiente de la cantidad de reservas que consiga el Banco Central, salvo, como te decía, que el gobierno decidirá renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Pero si hay algo que aún renegociando con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional no quiere hacer, es permitirle al Banco Central de Argentina que intervenga en el mercado cambiario. Claro. El Fondo Monetario Internacional quiere y venía planteando dólar totalmente libre, que fue lo que se firmó en el primer acuerdo y que en su momento hablamos acá, que eso puede funcionar solo en los libros de economía, solo puede funcionar una economía tranquila, normal, pero no en Argentina. En Argentina no podés dejar el tipo de cambio libre, menos en un año electoral, porque la demanda de dólares por atesoramiento lo puede llevar a cualquier nivel. Hoy se frenaría en principio en el techo de las bandas cambiarias, que es cuando el Banco Central podría intervenir. Lo que ocurre es que, como te decía, el trecho es muy grande, de tal manera que ese optimismo habría que tomarlo con pinzas, porque el propio compromiso de Argentina con el Fondo Monetario Internacional impide intervenir en el mercado cambiario. Es cierto que una buena cosecha va a movilizar la economía, pero en cuanto a la entrada de dólares de esa cosecha, el productor agropecuario, el exportador, va a estar haciendo el mismo análisis que estamos haciendo. Si en marzo o abril tiene para liquidar cosecha y su expectativa es que el dólar suba fuertemente, o por lo menos que hay riesgo de que el dólar suba fuertemente en muy poco tiempo, la decisión de retención es clara, porque va a estar tomando la decisión igual que cualquier ahorrista y cualquier inversor. Si hay algo que va a empezar a jugar a favor de la actividad económica y el consumo, es que ahora los salarios empiezan a recuperarse por el simple motivo de que en noviembre hemos estado en el peor momento de poder adquisitivo de los salarios. Ahora empiezan a entrar los aumentos que referíamos de cierre de paritaria 2018, de complemento de paritaria 2018 y después los aumentos de paritaria 2019. Eso debería mejorar la situación de los consumidores partiendo de un nivel muy, muy bajo. Pero con este nivel de tasas de interés y con perspectivas de tasas de interés alta por mucho tiempo, como consecuencia de la política monetaria acordada con el Fondo Monetario Internacional, es muy difícil pensar una reactivación de la economía. Hay empresas que están muy complicadas financieramente, que están al borde de la convocatoria o incluso de la quiebra. En muchos sectores de actividad hay empresas que están realmente complicadas y eso hace difícil pensar en una recuperación de la actividad económica relativamente pronta en el tiempo y fuerte. Más bien tendremos que esperar una recesión probablemente larga y con alguna recuperación relativamente lenta. Suponte que te nombraran el Tito Larcio de la economía. Estuvimos escuchando a Utrera, que es fantástico, como sabes. ¿Cuáles serían para vos las posibilidades ciertas de salir de esta forma entrampada en la que estamos metidos los argentinos? Desde el punto de vista de la economía, Sí,
primero seguramente no aceptaría ser el titularcio de esta ni de ninguna economía. Bueno, suponiendo que te agarre un ataque. Y creo que, digamos, lo único que nos faltaría es caer, digamos, en manos autoritarias. Pero ¿cómo salís? ¿Cómo salimos de este lío? Lo que pasa es que primero es muy difícil porque cuando un programa económico, como el inicial de este gobierno, fracasa, y el gobierno no se pierde un año en el cual salieron las cosas mal, que fue 2016, se pierde mitad de mandato porque el segundo año, que es electoral, no puede hacer mucho. Y cuando en el tercer año de gobierno el programa económico no solo que fracasa, bajando expectativas, porque ya es el segundo fracaso en una gestión de gobierno, sino que además cae en manos del Fondo Monetario Internacional, que impone restricciones y cae con su lógica y con sus ideas sobre cómo manejar la economía, que no encajan muy bien con la economía argentina. Cada vez es más difícil salir de la situación. De hecho, eso es lo que le está pasando al gobierno. De hecho, se ha desgranado su agenda de gobierno. Cree que hay que impulsar las exportaciones, le pone retenciones, cree que los impuestos son altos y termina subiendo impuestos, cree que tiene que haber relaciones laborales más flexibles y termina firmando decretos que hacen más complejo despedir. Es decir, se desgranó totalmente la agenda de gobierno. Es muy difícil arreglar todo esto, pero creo que primero Argentina, para ir concretamente a qué cosas uno podría intentar, primero no puede tener tipo de cambio flexible y no puede tener bandas cambiarias tan anchas. Debería tener alguna lógica de dólar administrado, donde el Banco Central impida que se atrase el tipo de cambio, pero que fije la evolución a través del tiempo para que no haya los bandazos que hubo en el tipo de cambio durante este año y que podría haber el año próximo. Y para solucionar el tema fiscal, por supuesto, todo lo que está intentando este gobierno, viniendo de estos fracasos y estas complicaciones, nada de lo que está haciendo para llegar al déficit cero es sustentable. Ni el atraso salarial de los salarios públicos, achicar el gasto público, ni el corte de la obra pública, ni los nuevos aumentos de impuestos. Eso es muy difícil de resolver, porque así como existen las restricciones económicas de presupuesto, también existen las restricciones políticas. Es muy difícil de resolver. Como dicen los mexicanos, estamos fregados. Gracias, Gastón. Gracias, Hasta Rubén. el próximo encuentro.